Cordial saludo, soy Nancy Milena Maya Quijano y junto con mi compañero Daniel Quintero Muñoz vamos a exponer el dilema moral del acceso público versus la confidencialidad en el ejercicio profesional de las ciencias de la información. En nuestro ejercicio profesional en las ciencias de la información, la documentación, la bibliotecología y la archivística, los dilemas éticos son parte inevitable de la práctica cotidiana. Uno de los más relevantes, especialmente en el sector público, es el conflicto entre el derecho al ciudadano al acceso a la información pública y la obligación de proteger la confidencialidad de los datos personales. Nuestro dilema moral consiste en una empresa pública. Un periodista solicita acceso a documentos que contienen información sobre la gestión de un funcionario. Los archivos incluyen datos personales sensibles, como información médica y familiar. El profesional de la información debe decidir si prioriza el derecho ciudadano al acceso a la información pública o el deber de proteger la privacidad y confidencialidad de los datos personales. La pregunta central es, ¿cómo equilibrar el principio de transparencia con el respeto por la privacidad? Resolverlo exige una reflexión ética profunda que combine la teoría moral y un marco jurídico colombiano. El profesional de la información debe decidir, ¿entrega toda la información para garantizar la transparencia o reserva los datos personales para proteger la confidencialidad? Este es un dilema ético clásico. Dos valores válidos entran en un conflicto. Por un lado, la transparencia fortalece la democracia y la confianza ciudadana. Por otro, la confidencialidad protege la dignidad y la privacidad de las personas. Si realizamos el análisis de nuestro dilema moral desde el utilitarismo propuesto por los filósofos Jeremy Bentham y John Stuart Mill, una acción es moralmente correcta si genera el mayor bien para el mayor número de personas. Aplicado el dilema, el profesional debe valorar las consecuencias sociales de su decisión. Permitir el acceso a la información pública puede beneficiar a la sociedad al promover la transparencia, prevenir la corrupción y fortalecer la rendición de cuentas. Sin embargo, revelar información personal irrelevante podría causar daño, violar derechos fundamentales y generar desconfianza. Por tanto, desde una visión utilitarista, la decisión ética sería entregar la información institucional relevante y anonimizar los datos personales. Esta solución maximiza el bienestar colectivo y minimiza el daño individual. La deontología, inspirada en la filosofía de Immanuel Kant, sostiene que una acción es moral cuando cumple con el deber moral y las normas universales, sin considerar las consecuencias. El profesional de la información tiene dos deberes fundamentales. Primero, garantizar el acceso público a la información. Segundo, proteger la privacidad y confidencialidad de los datos personales. Según Kant, el deber moral más alto es aquel que se respeta la dignidad del ser humano, con fin en sí mismo. Por tanto, divulgar datos personales sin justificación vulneraría ese principio, ya que se estaría utilizando a la persona como un medio para otros fines. En ese sentido, la decisión correcta es cumplir con la norma y con el deber ético de confidencialidad, sin dejarse influir por presiones externas. Análisis de la ética de la virtud, propuesta por Aristóteles, centra la moralidad en el carácter del individuo y en la búsqueda del justo medio entre los extremos. El profesional virtuoso actúa con prudencia, justicia y responsabilidad. Decisión desde la ética de la virtud. En este dilema, la prudencia le permite discernir qué información debe divulgarse y cuál debe protegerse, buscando el equilibrio entre la transparencia absoluta y el secretismo total. Actuar con virtud implica reflexionar sobre la intención y el impacto humano de la decisión. No se trata solo de cumplir una norma, sino de hacerlo con sensatez, empatía y compromiso social. Ahora bien, nuestro dilema ético lo relacionamos con las normas colombianas. Desde la postura utilitarista, relacionamos la Constitución Política en su artículo 74, la Ley
1712 del 2014 y la Ley 1581 del 2012. Desde la postura deontológica, relacionamos el artículo 70 de la Constitución Política, la Ley 1409 del 2010 y la Ley 594 del 2000. En relación a la ética de la virtud, relacionamos la Ley 1409 del 2010 en el artículo 11 y la Ley 1437 del 2011, Ley 1712 del 2014. En Colombia, este enfoque coincide con la Ley 1712 del 2014, conocida como la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, que promueve la publicidad de los documentos oficiales, siempre que no se afecten derechos protegidos. En el contexto colombiano, esta postura se respalda en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, que garantiza el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales. En la Ley 1409 del 2010, que es el Código de Ética del Archivista, en los artículos 11.6 y 11.7, ordenan promover el acceso a los documentos, pero siempre respetando la privacidad dentro del marco legal. Y la Ley 594 del 2000, que es la Ley General de Archivos, que exige la protección de la integridad y reserva de los documentos institucionales. El dilema surge cuando el profesional de la información, en el contexto de la entidad pública, debe decidir entre garantizar el derecho ciudadano al acceso a los documentos públicos y resguardar la confidencialidad de los datos personales contenidos en ellos. Ambos valores, la transparencia y la privacidad, son pilares éticos legales del ejercicio archivístico y bibliotecario, pero en ocasiones entran en tensión. Desde una mirada reflexiva, no se trata de elegir uno y excluir el otro, sino de armonizar ambos derechos con criterios éticos, jurídicos y humanos. Si unimos las tres perspectivas, encontramos una visión integral del dilema. El utilitarismo nos recuerda que debemos pensar en el bienestar colectivo. La deontología nos exige actuar conforme al deber y respetar los derechos fundamentales. Y la ética de la virtud nos invita a hacerlo con prudencia y equilibrio moral. Por tanto, la solución reflexiva consiste en garantizar el acceso a la información pública, cumpliendo con la Ley 1712 de 2014, pero protegiendo los datos personales y sensibles, conforme a la Ley 1581 de 2012 y el Código de Ética de la Archivística. El profesional debe analizar cada caso, explicar el principio de la proporcionalidad, documentar su decisión y comunicarla con transparencia. Esta práctica no solo cumple con la ley, sino que fortalece la confianza ciudadana y reafirma la credibilidad institucional. Finalmente, actuar éticamente en el sector público no significa obedecer ciegamente las reglas, sino comprender su propósito, servir al ciudadano, proteger los derechos y preservar la memoria colectiva. El acceso a la información pública es un derecho social y democrático, y la confidencialidad una garantía de dignidad humana. El profesional de la información es un mediador ético entre el Estado y la sociedad, responsable de equilibrar ambos valores con criterio, humanidad y justicia. En palabras simples, custodiar la información no es solo conservar documentos, es proteger la verdad, la confianza y la historia de todos los ciudadanos. Esa es, en esencia, la misión ética de nuestra profesión.